Bienvenidos. Para los que no me conozcan, yo soy Pífico y llevo más de 10 años aquí en Japón. Y créeme, sé un poco de lo que hablo. Y ayer hubo un pequeño terremoto, un temblor, 5 en la escala de Richter, a las 7 y algo. Y mi pregunta es para ti. ¿Aceptarías el riesgo de los terremotos por vivir tu sueño en Japón? A ver qué opináis vosotros ahí de eso. ¿Estaríais dispuestos a vivir el sueño, tu sueño de vivir aquí en Japón, de casarte con una japonesa o con un japonés y aceptar el destino que te depara con los terremotos en Japón? Y pues te digo una cosa. Yo, es mi experiencia personal con terremotos desde que entré aquí a Japón. En España no hay este tipo de terremotos tan exagerados, porque aquí en Japón aproximadamente son 1500 terremotos o sismos que se dan al año, o sea, en un año. Es algo que dices, joder, te hiela la piel, ¿no? Y cuando empiezas a ver las noticias de, por ejemplo, el 11 de marzo del 2011, el gran tsunami destrozó Tohoku y que devastó la central nuclear de Fukushima y que destrozó toda esta zona. Y que hoy en día están en reconstrucción, pero ya te digo que es prácticamente un milagro que estén reconstruyendo esas zonas allí por la cantidad de radiación que se disparó en esa zona. Y fue una cuestión devastadora, ¿eh? Más de 20.000 muertos. Eso es una cuestión brutal que tú dices, hostias. O sea, ¿estarías dispuesto tú a terminar en un escenario de estos posapocalíptico, como se dice? Sí, porque el hecho en sí de que pase un terremoto, vaya y venga, o sea, sobrevives a ello, ¿no? Pero esto es una isla y tienen que entender que si se paraliza, por ejemplo, lo que es la cuestión de agua, luz y todo eso, para que se reactive ese sistema de agua y luz y tal, va a tardar unos días o incluso meses. Entiendan que vivir en Japón sí es muy guay, muy tal, pero tiene sus riesgos y sí tiene sus consecuencias. Entonces hay mucha gente que no, pues por lo menos yo no viví el gran terremoto ese del tsunami del 2011, el que devastó Fukushima. Yo cuando estuve aquí viviendo pequeño, sí tuve uno que fue en 1995. O sea, yo tenía poco más de 11, 12 años. Y fue el de Kobe, que fue de 6,9 en la escala de Richter. Fue muy superficial y dejó más de 6.400, puede ser, algo así. Y fue una cuestión brutal. O sea, fue una cuestión que dices, fuck, o sea, me gustaría salir corriendo ya de aquí. Es algo brutal. O sea, un terremoto no es cualquier cosa. El sobrevivir a un terremoto es jodido, ¿eh? Y después de eso, las secuelas que te dejan, porque es que eso no te deja, o sea, no te deja de atormentar, porque vale, pasa el terremoto, ¿no? Y después de eso llegan las réplicas, que pueden ser incluso más fuertes que el mismo terremoto. Y eso es lo que pues a mí personalmente me da pánico. Porque no es una cuestión de que digas, no, si eso es un movimiento y ya está, eso no pasa nada, mira, esto aguanta y tal. Sí, aguanta el primero, pero las réplicas, ¿cuántas réplicas van a llegar? No se sabe cuántas pueden ser 10, pueden ser 5, puede ser 2, puede ser 1, pero esas réplicas pueden llegar a magnitudes incluso superiores a lo que llegaba a ser el mismo terremoto. Entonces eso también, o sea, yo cuando empecé a vivir aquí en Japón, te digo, cualquier movimiento de estos, yo salía corriendo como pollo sin cabeza y me estrellaba con las paredes, con todo, y salía corriendo a la calle desesperado con el corazón en la mano. Y porque yo nunca había estado en una situación de estas. Entonces, quieras que no, te vas al hábito de que, sí, en Japón tiembla, vale.
pues es un temblor, vale. Te vas habituando y vas relajando el cuerpo hasta que ya te normalizas y cómo es y convives con esa sensación. Hay muchos turistas, por ejemplo, hubo un turista mexicano que estuvo en tendencia en noticias porque seguramente fue su primer gran temblor en Japón. Venía de México, el chico, o sea, el mexicano viene de México obviamente y vino a Japón seguramente de vacaciones y lo pilló un temblor de estos y el tipo quedó en pánico, en shock total, gritando bajo una mesa: ¡Ah! ¡Que corran! ¡Que es un terremoto! Y tal. Y tú ves a la gente de alrededor tomándose el café y mirándolo con plan de es nuevo, ¿no? O sea, prácticamente riéndose de él porque de un temblor hizo un espectáculo. O sea, es normal, un espectáculo de pánico y tal, y quedó súper traumatizado, yo creo que esa persona en ese momento. Entonces, como es, los japoneses alrededor, como ya llevan, o sea, llevan desde que han nacido aquí, nacen con los terremotos, entonces ya es una cuestión habitual y no lo sienten con tanto peligro. Y incluso las edificaciones que hay hoy en día están sumamente cualificadas para cualquier tipo de terremoto, excepto tsunamis. O sea, eso ya es otra cuestión, eso ya son otras historias, pero los edificios aquí en Japón son sumamente seguros. O sea, si se romperán, se agrietarán y tal, pero tienen un sistema de péndulo dentro del mismo edificio, que cuando se mueve el suelo, el péndulo va a son del temblor, o sea, del movimiento telúrico, y evita que la construcción se mueva al revés, al contrario del terremoto, porque el terremoto, cuando empieza a moverse, se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, lo que muchas estructuras antiguas iban es al revés. Cuando se movía el suelo, él iba para adelante, o sea, el terremoto iba para adelante, él iba para atrás, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los edificios y todo eso van acorde del movimiento de la Tierra. Entonces, se percibe sí el temblor y el terremoto como tal, pero no en la magnitud que se percibía antes. Porque anteriormente las edificaciones se cogían y se iban al suelo, y por eso había tantos muertos. Entonces, a partir creo que fue del terremoto de Kobe, empezaron a exigir en todas las edificaciones cuestiones estas como rieles para que el edificio se moviese al unísono con el terremoto y con el suelo. Y el famoso edificio con péndulo, que es un péndulo parecido al de un reloj, pero es un peso que se va moviendo al unísono con el movimiento telúrico, y evita que la estructura se tambalee al contrario y se caiga. Entonces, hay cosas de estas que la gente no entiende, y también que se implementaron en Japón, que son las edificaciones mínimas. O sea, en Japón tú ves solamente en las grandes ciudades edificaciones sumamente altas, o sea, rascacielos y tal, pero en la cuestión de a las afueras de Tokio empiezas a ver tu casas de 2, 3 pisos, 4 pisos como mucho, y van poniéndolos un poquito más bajo para evitar esas situaciones de que
el edificio se venga abajo por un movimiento telúrico. Entonces, eso hay mucha tecnología. Pero la gente que viene nueva aquí a Japón, o sea, cuando yo viví también aquí nuevo en Japón, tenemos ese pánico, esa cuestión de que, Dios mío, un terremoto, vamos a morir todos, salir corriendo, ¡buah! Y empieza el pánico a poseerte y tú a dejarte poseer por el pánico y a salir corriendo como loco. Entonces hay cosas que son comportamientos que no puedes manejar de la noche a la mañana. Tiene que ser con mucho entrenamiento mental y psicológico para poder tú llegar a soportar un terremoto aquí en Japón. Es algo que no cualquiera está dispuesto a vivir. Entonces dime tú si tú estás dispuesto a vivir con un terremoto o con tsunamis o con los tifones que también hay aquí en Japón. Que esto es una isla y por aquí pasan tifones, no solo uno, sino 4 o 5 en una misma semana. Que tú dices, ¿cuándo va a parar de llover? ¿Cuándo va a parar estos vientos? Porque tú vas en la bici o en la moto y te tira. Te digo que son vientos de más de 100 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora. Son vientos muy fuertes que tú dices, wow, un viento, no, yo estoy gordito, yo estoy tal, pero te tumba, o sea, te tumba. Así es, este es muy gordo, todo lo que sea, que pese lo que sea, pero te alcanza a tirar al suelo. Perdón que me tengo que hidratar la garganta porque tengo la garganta un poquito chunga todavía después del brote de gripe. Y eso, entonces que la gente estaría dispuesta a vivir su sueño en Japón, vivir aquí el maravilloso mundo del anime y del manga y su sueño que es vivir aquí, casarse y tal y tener una vida sabiendo de que puede ser, porque o sea, no se sabe, puede ser que haya un terremoto y que te pueda tumbar la casa y puedas quedar afectado y tal, porque ya te digo que desde hace mucho tiempo ya se está hablando del megaterremoto y lo anuncian prácticamente todos los años, de que la gente tiene que estar preparada y incluso hoy en día la gente en estas fechas aproximadamente empieza a organizar la mochilita. Es una mochila donde vas a poner tus cosas como básicas por si hay un desastre natural, o sea, que aguantes por lo menos una semana vivo, con latas de conserva, con ropa, con cuestiones de medicamentos, bueno, en fin, un montón de cosas, con tu baño, con un baño portátil que es de cartón y una bolsa negra. Bueno, eso es algo pues que todo el mundo va a necesitar sí o sí si se tapona el baño, porque hay muchas veces que cuando hay un terremoto de estos no hay agua y no van los baños y tal. Entonces eso lo hacen prácticamente como para evitar que hayan desastres más grandes, ¿no? O sea, se corta el agua en ese sentido y creo que también cortan la luz, pero eso es dependiendo ya de la magnitud. Si es un terremoto ya que ha tumbado y tal edificaciones, eso ya cortan directamente la luz y todo para evitar incendios, porque los cables aquí en Japón van por fuera en la calle, no es como en Europa que van dentro del del alcantarillado y tal, sino fuera de en el exterior. Van en postes y tal y van encablados. O sea, ya lo han visto en muchos animes y tal, que son cables por fuera de las casas, ¿no? Entonces esos cables y todo eso pueden causar incendios y tal, entonces cortan la luz. Eso automáticamente cuando se cae un poste de luz, eso tiene unos sensores, unas movidas y se corta automáticamente toda la electricidad de esa zona. Entonces hay muchas cuestiones linternas, tienes que tener un montón de cuestiones para sobrevivir una semana. Y aquí venden en muchos sitios, venden muy baratos las latas de conserva que vienen un pan para 2 días, comida para para 1 o 2 días, dependiendo de eso. Y hay almuerzos también que venden que son, creo que duran un año. Y
solamente es como calentarlos entre comillas, pero viene como con un empaque especial de que tú tiras una cuerda de esas, es un hilo, tiras de la cuerda y eso como que hace una reacción dentro y se calienta. No es un ¡buah! Que se va a calentar, eso no, se calienta a un nivel de temperatura ambiente, creo que es, y puedes tener un almuerzo, una comida caliente. Esto también lo venden mucho dentro y fuera en las estaciones del tren. Cuando vas a largos recorridos, por ejemplo el Shinkansen, que es el tren de largo recorrido, hay muchos combinis de estos que te venden un almuerzo y que viene con ese sistema que lo puedes tirar el hilo porque es un hilito muy, muy finito, lo tiras del hilo y eso dentro está conectado con no sé qué y calienta después de creo que es 1 o 2 minutos, algo así creo que es. Se calienta el interior y tal y tienes un almuerzo caliente. Eso también lo venden para cuestiones de desastres naturales y esos, pero no son de los que se ven el evento, sino que son en ¿cómo se llama? En lata. Creo que es una lata y es bastante grande. Y también, ¿qué es lo que tiene eso? Pues lo normal, curitas benditas y cuestiones así para posibles cortaduras y cuestiones así de improvisación de lesiones y cosas de esas. Un silbato que también es muy importante que se tenga en la mochila, porque si quedas atrapado bajo los escombros y todo esto, pues tienes un silbato. ¿Y qué pasa? Ahora me van a preguntar muchos, pero vamos a ver, ¿cómo vas a saber tú que se te va a caer la casa y vas a tener todo eso preparado al lado? Pues obviamente en donde estés durmiendo vas a tenerlo al lado o si es una cama, pues en la parte de abajo de tu cama. O si es un futón como es aquí en Japón, que es de los que se enrollan y tal, pues lo pones a un lado del futón, donde tengas la cabecera. Eso está, ¿cómo es? Para eso es una mochilita pequeña. Y que tenga también un casco. Hay mucha gente que compra cascos de estos de los de construcción, de esos que aguantan hostias a vidas y por haber. Pero también, como es, hay mochilitas de estas que si tú te la pones en la cabeza, te puede cubrir de impactos de que se vayan a caer escombros y tal. Entonces eso también existe en Japón. O sea, es uno, a todas las familias tienen eso por ley prácticamente, o sea, es obligatorio prácticamente tener eso. Y cada X tiempo al correo postal te llega un libro acerca de las nuevas normas, de los nuevos artículos y cuestiones de esas, para que estés al día de muy buenas, bienvenido, de cómo es de los acontecimientos o de los productos que puedan traer nuevos para posibles catástrofes naturales y tal de ese tipo. Bienvenido, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo andas? La pregunta del día: ¿aceptarías el riesgo de los terremotos por vivir en Japón? ¿Qué opinas tú? A ver, dime, ¿qué opinas tú de eso? ¿Estarías dispuesto a vivir un terremoto de 9,1 en la escala de Richter, como lo que pasó en Tohoku, en Fukushima? ¿Estarías dispuesto a vivir una experiencia interplanetaria de un terremoto de esa magnitud? Porque ayer hubo un terremoto, de cómo es qué cabrón. La verdad, sí, para librarme de los balazos, joder. Pero como no sé qué es peor, un balazo o un terremoto. Bueno, sí, pues tienes razón, tío. Tienes razón. Sí, te puedes librar de una buena de esas, de una balacera de esas. Pero es que tiene que...
Pero aquí te digo, aquí no es solo un solo terremoto al año, son 1500 que se registran todos los años, ¿eh? Incluso más. ¿Estarías dispuesto a eso por, por que no te peguen un balazo? Y contexto, el chaval vive en México, así que lo entiendo. Pues Latinoamérica en sí es como es porte ilegal, pero todo el mundo lleva armas, ¿no? Madre mía. Pues sí, ese es cómo es el dato. Y ayer estaba jugando al Arkham Rider, estaba jugando aquí en el tal, y estaba yo todo concentrado haciendo mi misión cuando empieza el temblorcito se me empieza a mover el monitor, las luces, y yo digo, a la madre que me parió, justo ahora no me va a dejar terminar la misión y tal, y yo ahí, metido en la misión, y yo ahí como un pendejo como es diciendo, me cago en todo, ahora que estoy jugando no me va a dejar terminar la puñetera partida, no me va a dejar terminar la partida de este puñetero terremoto, yo quiero terminar mi misión, déjame terminar la misión, y esto aquí sí, estaba así yo ahí como como el emoji ese ahí. Que vivir aquí en Japón tiene sus riesgos para la salud, no solamente que te pueda pillar un coche o que puedas accidentarte por ahí y tal, sino los riesgos de terremotos, tsunamis, tifones, y cosas de estas, tormentas eléctricas también. Hay muchas cosas que es como esta serie del último superviviente ahí con Bear Grylls. Hoy voy a correr en medio de un tornado, vamos a ver qué pasa. ¡Fua! Y cosas como esa. Así que puedes vivirlo en extremos o puedes vivirlo tranquilamente. No todo el tiempo va a estar temblando ni pasando ningún desastre, pero ya se están, desde hace muchos años están ya pregonando, como se dice, pregonar el megaterremoto, que dicen los expertos que va a ser uno de los terremotos más aterradores que ha sufrido la humanidad, y que posiblemente lo que hoy se conoce como Tokio pueda quedar sumido en escombros. O sea, imagínense la magnitud de ese megaterremoto que están prediciendo los expertos de los terremotos, que dicen no va a ser hoy ni mañana ni tal, pero estamos viendo el comportamiento de estas capas tectónicas y todo esto, y cabe la posibilidad de que vaya a haber un megaterremoto que pueda desaparecer la ciudad de Tokio por completo. O sea, imagínate tú esa movida de que estés currando y tal, y de repente hay un terremoto gigantesco, y cuando tú salgas no veas sino el horizonte. Imagínate eso, el horizonte, y solamente humo, gritos de la gente. O sea, esto es de pensar en si vale la pena estar viviendo aquí o no, si vale la pena sufrir un riesgo de esa magnitud o no, por vivir un sueño que posiblemente te pueda ir bien o te puede ir mal, o que no congenias con la cultura japonesa, y que pienses y te vayas con una mentalidad de que esto no es para mí y cosas así. O sea, es algo para pensar bastante o sea, detenidamente. Hay que pensarlo muy bien, porque muchas personas, y lo he dicho muchas veces, hay personas que romantizan mucho el venir a vivir el sueño en Japón. Hay muchas personas que creen que esto es llegar, que automáticamente te dan la visa y ya, y automáticamente tienes el mejor trabajo del mundo, empiezas a hablar japonés, consigues una novia japonesa y vives en completa felicidad por los siglos de los siglos. Y no es así. Hay mucha gente que incluso tira hate diciendo, no, es que
tú lo que eres un envidioso, un egoísta, que no quieres que la gente cumpla su sueño. Y yo desde aquí les digo, o sea, yo no te estoy diciendo no vengas a Japón, vente, haz lo que quieras, pero yo te estoy diciendo los riesgos que puede conllevar el venir aquí a Japón y te estoy dando las cosas en un contexto sensato y con todo el cariño y el respeto que te mereces tú, ¿vale? Porque no me gustaría que una persona, un seguidor o algo así, viniera y yo dándole falsas expectativas, viniera, se gasta todos sus ahorros, por ejemplo, en llegar aquí a Japón y tal, y termina con una mano atrás y otra adelante porque no puede ni comer ni nada, y diciendo, mira, es que tú fuiste una persona falsa y no me dijiste la realidad de vivir aquí en Japón. Entonces, para yo evitar toda esa situación, yo prefiero darte las noticias malas y que estés preparado para lo peor que contarte tonterías y falsas promesas de que cuando llegues aquí te vas a estrellar contra el mundo y vas a decir, hostia, este tío es un falso, este tío no es, de verdad es un mentiroso. Entonces, no te estoy diciendo no vengas a Japón. Te estoy diciendo, ten mucho cuidado, no es como tú piensas. Japón es para los japoneses, como se dice, es muy muy difícil adaptarte y más no sabiendo japonés, porque hay mucha gente, no, pues que yo voy allá y aprendo en un año japonés. Eso es lo que tú piensas que vas a hacer, pero la realidad es otra, porque no vas a estar 24/7 aprendiendo japonés, vas a tener que estudiar, sí, vas a tener que trabajar, porque vas a tener que comer, vas a tener que pagar facturas, vas a tener que pagar muchas cosas y necesitas trabajar. Entonces, y vas a querer salir a conocer y tal. Entonces, ya te digo, el dinero que vas a recibir estando estudiando y comes y trabajando no va a ser suficiente para vivir esa experiencia plena de conocer Japón. Porque eso sí, te vas a tener que adaptar y tirar mucho de bajo presupuesto. Así que va a estar tu presupuesto muy ajustado el primer año. Ya después de que empieces a ver cómo funciona y tal, y cómo es el día a día, cuánto gastas y todo eso, el presupuesto que de verdad necesitas para estar viviendo día a día aquí en Japón, entonces ya después del primer año ya es otra cosa. Pero ya te digo, si quieres aprender japonés, muy muy importante de que no te metas en guetos de habla hispana, de que no estés viendo películas y novelas 24/7 en español. Intenta ver televisión de Japón, si quieres aprender japonés, intenta una pequeña conversación con alguna persona japonesa e intenta hacer un hueco en un ambiente japonés. No estoy diciendo literalmente que abras un hueco y que te metas ahí, no. Te estoy diciendo de que compartas un poco, porque a los japoneses también les gusta que los extranjeros les compartan sus experiencias de cómo es, de cuál diferencia hay entre vivir en México y vivir en Japón. Entonces, el tipo de comida y tal. Entonces, eso es lo que les gusta a los japoneses, el saber, allá también tienen esto, allá entonces hacen este tipo de comida, aquí en Japón hay una comida parecida a la de México y es así, y comes y lo mismo, a mí me gusta el flamenco, en España se baila todos los días flamenco y cosas así. Entonces ellos tienen una visión muy diferente de la que es en realidad de los países de habla hispana y tal. Entonces a ellos les gusta y les gusta que uno platique con ellos. Eso te sirve un montón a la hora de aprender japonés, porque el equivocarte, el hablar, el intentar perder el miedo a conversar con un japonés, eso te impulsa y vas a aprender japonés mucho más
rápido que una persona que esté aislada y que todos los días esté viendo novelas en español, películas en español, series en español y todo eso, como es, hablando en español prácticamente 24/7 y solamente es 1 hora de japonés. A comparación de esa persona, vas a aprender mucho más si haces ese método. Es no ver películas ni series ni nada por el estilo en español si vas a aprender japonés. 24/7 tienes que andar con los oídos tapaditos del idioma japonés y verás cómo superas eso en 1 año. Si eres constante y eres aplicado en ese sentido, vas a superarlo en menos de 1 año. En menos de 1 año puedes empezar a hablar no como un japonés, pero sí de manera más fluida. Entonces esos son consejos que doy yo, consejos que quiero que como es que tú ahí sentado tengas en cuenta para cuando quieras venir a vivir a Japón. O si planeas visitar, si es el caso tuyo de venir de visita de turismo a Japón, también te puede resultar interesante el aprender un poco lo que es la cultura japonesa, lo que te puedas encontrar aquí, los errores que puedas tener aquí en Japón y los problemas que te pueda llegar a generar el no conocer las leyes de Japón y sus normas. Entonces, si no estás suscrito al canal, suscríbete y en este canal te voy a enseñar todo acerca de las normas, leyes y demás cosas que tienes que saber si vas a venir de turismo o vas a venir a vivir a Japón. Así que para los que no me conozcan, yo soy Pífico y llevo más de 10 años viviendo aquí en Japón, así que créeme, sé un poco de lo que hablo, chicos. Y no siendo más, me despido porque tengo que ir al médico y nos vemos en la próxima emisión. Esto fue muy rapidito, así que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente video.